Saludos, bienvenido a este Rincón Económico. Como cada semana, le hablaremos de los temas más relevantes en los mercados internacionales y nacionales. Como podemos ver aquí en el Dow Jones, en esa gráfica, los números han crecido. En esta semana, a partir del miércoles, cuando el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, tuvo declaraciones, vemos que el mercado recibió positivamente y llegó por encima de los 15.700 puntos. También podemos ver como el Nasdaq Composite llegó a los 3.800 puntos, terminando por debajo de los 3.780 puntos. También podemos ver como la cotización del petróleo de los dos, el WTI y el Brent, tuvieron un pequeño descenso. En esta gráfica vemos como el de arriba, que es el norteamericano, el WTI, disminuyó a 104.78 y el Brent, que es la cotización europea, por debajo de los 110, terminando en 109.22. Esto influye que aquí en República Dominicana el Ministerio de Industria y Comercio dispuso una disminución de los precios de los carburantes de la gasolina premium y regular. A estos dos se le bajaron 2 pesos cada uno. Mientras tanto, el gasoil premium y el gasoil regular se mantuvieron con el mismo precio. El GLP también, el gas natural sigue igual, como podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica también podemos ver como el dólar ha bajado a un 42.40, la compra, y la venta un 42.70. Igual que el euro llegó a un 56.50 la compra y la venta un 58.50. Hoy en día tendremos un invitado especial, el doctor Rudy Santana. El doctor Rudy Santana es un graduado magna cum laude en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Realizó sus estudios de Economía en el Queen's College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Obtuvo sus títulos de maestría y doctorado en Economía en la New School University of New York. Ha enseñado Economía en la City University of New York. Ha trabajado como ministro consejero a cargo de asuntos económicos en la Embajada Dominicana en Washington, D.C. y como embajador alterno por República Dominicana ante la OEA. Ha publicado artículos sobre temas económicos en revistas especializadas y escrito sobre temas económicos en los diarios Hoy y Listín Diario. Gracias, doctor Rudy Santana. El doctor, autor de su nuevo libro llamado Financial Reform, Monetary Policy and Banking Crisis in Dominican Republic. Este libro, como podemos ver aquí, es su última joya o digamos aporte de sabiduría económica para los economistas aquí en República Dominicana. Muchas gracias por asistir a este segmento, doctor Santana. Comencemos con las preguntas. Yo soy quien te agradezco el hecho de que tú me hayas invitado a tu programa. Y bueno, ojalá que lo que conversemos aquí sirva de algo para ilustrar al público sobre los problemas económicos actuales. En tu nuevo libro hablas sobre la crisis bancaria dominicana. ¿Estamos nosotros aquí en República Dominicana preparados
preparado para una nueva crisis bancaria? La respuesta rápida es que sí, estamos preparados para ello. Pero quiero referirme un poco a lo que trato en el libro y de paso entonces responder tu pregunta de manera un poco más ampliada. El libro lo que trata de hacer es explicar la conexión que existió entre la reforma fiscal, la reforma financiera de los años 90, específicamente iniciada en el 91, y cuáles fueron los efectos de esa reforma financiera en el sistema financiero, tanto en el aspecto de su regulación como en los otros elementos que lo componen. Cuando esa reforma se dio, no se completó realmente con un adecuado sistema de regulación financiera para el país. Eso dejó huecos. Entonces esos fueron huecos que en el momento en que se hizo la reforma no se vieron. Esos huecos vinieron a hacerse evidentes cuando en los años 90 se dio un boom en la economía y después pues hubo una baja, ¿no? Un ciclo hacia abajo. Entonces, ¿qué acontece? Acontece que en ese boom, esos huecos que se quedaron, esa falta de regulación que se quedaron, permitieron que se fueran acumulando toda una serie de problemas en el sistema financiero. Y esos problemas estallan en el 2003. ¿Qué aconteció? Bueno, precisamente el hecho de que el sistema financiero no estaba bien regulado permitió que esa situación siguiera. Esa no es la situación que existe ahora. Debido a la gran crisis del 2003, el país se ha dado un sistema de regulación financiera muy eficiente, se ha avanzado muchísimo en ese aspecto, aunque a mi modo de ver hay elementos que faltan. El elemento más importante que falta es que el Congreso acabe de aprobar la Ley Monetaria y Financiera, que creo que perimió y este año tendrá que reintroducirse, porque lo que se ha hecho es que todos esos avances que se hicieron en la regulación financiera después de la crisis de 2003 no se recogieron, se recogieron a través de decisiones de la Junta Monetaria. ¿Cuáles son tus expectativas económicas para el resto del año? Bueno, con respecto a las políticas existentes, uno nunca debe analizar un aspecto de la política económica separado, por ejemplo, solo el fiscal o solo el monetario. Siempre hay que hablar de una mezcla de ambas políticas. ¿Qué acontece? Debido a la reforma impositiva que se hizo al final del año pasado, evidentemente que todos esperábamos un bajón en la actividad económica del país. A mi entender, sin embargo, ese bajón fue, vamos a decir así, agrandado, fue hecho aún peor debido a que se cometió en el primer trimestre lo que yo entiendo que fue un error, y es que el déficit fiscal se cortó más allá de lo que se había programado. Entonces, eso lo que hizo fue hacer más grande aún el bajón en la economía en el primer trimestre. Entra entonces el Banco Central tratando de rectificar esa situación con una política monetaria expansiva. Esa política sí generó un mayor crecimiento en el segundo trimestre, no hay dudas, pero ¿qué acontece? Al mismo tiempo esa política, al parecer, creó el ambiente para una suerte de especulación con el dólar. Y debido a esa razón, entonces el Banco Central tiene que volver hacia atrás y establecer políticas monetarias restrictivas, que fueron las últimas que se anunciaron. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no creo que las políticas monetarias que se han decidido ahora van a afectar a la economía de manera significativa en lo que queda del año, pero sí lo va a hacer al principio de año, enero, febrero del año que viene. Entonces, ¿cuál debe ser la política fiscal que acompañe esa política monetaria? Bueno, debe ser una política fiscal que en lo que queda de año no repita el error que se cometió en el primer trimestre, de reducir el déficit más allá de lo programado, en primer lugar. Y en segundo lugar, para el presupuesto del año entrante debe de establecerse una política fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes contrarrestar el choque negativo que viene de la política monetaria con un choque positivo de parte de la política fiscal.
¿Cuál es tu juicio sobre las políticas económicas actuales, presidida por la actual gestión dirigida por el licenciado Danilo Medina Sánchez? Bueno, como dije hace un poquito, yo lo que espero es que el gobierno no incurra en el mismo error, ¿no? Ha habido personas que han planteado que el crecimiento será inferior al 3% que había proyectado el Banco Central. Hay quienes han hablado de 1.5. Para mí eso está fuera de la marca. Yo creo que la economía va a crecer más de 1.5. Es cierto, puede ser que se le haga difícil crecer a 3%, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta varios factores. En primer lugar, el último trimestre del año tiende a ser, debido a la estacionalidad de la masa salarial, el periodo en el que más crece la economía. En segundo lugar, usualmente el Banco Central hace proyecciones del crecimiento que son muy conservadoras. Por tanto, es posible que la proyección que hizo el Banco Central del 3% haya sido un tanto subestimada. O sea, en tercer lugar hay lo siguiente: la política monetaria restrictiva va a venir a sentirse a principios del año que viene, no en lo que queda de año, ¿no? Y por último, como dije antes, yo espero que el gobierno no repita el mismo error de que se le vaya la mano con el déficit y establezca un déficit fiscal inferior al que está programado. Además, yo creo que el gobierno está alertado y quizás va a tratar de agilizar el gasto en algunas áreas que por razones burocráticas o de otra índole han estado siendo obstaculizados. Yo creo que esa es la situación. Doctor Santana, muchas gracias por asistir a esta invitación y, como le dije al principio, bienvenido a este rincón económico. Espero que venga en cualquier momento, esté bienvenido aquí, como siempre. Ok, gracias a ti. Muchas gracias.